Muy buenas tardes. El Fondo Mi Vivienda agradece la participación de las entidades técnicas en la charla informativa Registro de Proyecto Techo Propio en la modalidad Construcción en Sitio Propio en el marco de la segunda convocatoria 2021. Hoy nos acompaña Carlos Tábara, jefe del Departamento de Proyectos Sociales del Fondo Mi Vivienda. Adelante, ingeniero Carlos. Muy buenas tardes con todos. Agradezco su participación a todos los asistentes. La presente charla tiene como finalidad resolver las dudas que tengan al momento de iniciar los procesos de registro de proyecto y también brindarles mayores alcances sobre las nuevas funcionalidades de zona segura, ¿no? Entonces, la agenda de hoy, que vamos a los puntos a tratar, serán el proceso en la modalidad SCP. Siempre es bueno recordar cómo funciona la modalidad, cuáles son los pasos y qué es lo que ustedes tendrían que tener listo para cuando se aperture el sistema, ¿no? Información relevante con respecto a las nuevas publicaciones en la normativa vigente, el procedimiento de registro de proyecto y los teléfonos de contacto, siempre para aumentar la mayor comunicación que existe entre las entidades técnicas y el Fondo Mi Vivienda. Como es de su conocimiento, el Ministerio de Vivienda publica la convocatoria mediante una resolución ministerial. Automáticamente, en este caso, siempre se abrían dos procesos, el registro de entidades técnicas y el registro de grupos familiares. Para esta convocatoria no existe el registro de grupos familiares nuevos, sino se van a atender a familias que quedaron pendientes de atención en convocatorias pasadas. Por lo tanto, va a haber un proceso de migración de grupos familiares, ¿no? Una vez que se migren a las familias, ustedes van a poder iniciar el proceso de registro de proyectos. ¿Y cuál es el proceso? Al momento que ustedes suscriben un contrato de obra entre la ET y solicitan el registro de proyectos mediante zona segura, ¿no? Recuerden que para solicitar el ingreso de la solicitud de registro de proyecto, ustedes tienen que tener una carta fianza de serie de oferta vigente, la cual va a ir vinculada a cada proyecto por el valor del 1.5%, ¿no? Entonces, si la convocatoria, para todas las entidades técnicas, ¿no? Si la convocatoria, ahorita ya se aperturó el sábado, está vigente, y su serie de oferta vence el miércoles, ustedes, todos los proyectos que traten de ingresar después del miércoles, simplemente van a ser rechazados. ¿Por qué? Porque como requisito para ingresar los proyectos tienen que tener una carta fianza de serie de oferta vigente. Entonces, esto es una de las nuevas funcionalidades que se ha modificado en Zona Segura, pero la estructura, el proceso se mantiene vigente. El Fondo Mi, ustedes una vez que solicitan el ingreso de su proyecto, el Fondo Mi Vivienda va a evaluar esta solicitud de registro de proyectos, ¿no? Y normalmente tiene 4 estados o 4 pronunciamientos. En, puede ser un proyecto rechazado, en, en caso se determine o se visualice que el proyecto está incompleto, ¿no? Para los proyectos rechazados, ahí finaliza el proceso y tendría que regresar al inicio, que es nuevamente registrarlo todo. También hay proyectos por evaluar, que son casos excepcionales cuando hay una cierta duda con respecto a alguna disposición de la norma. Lo regular es que haya proyectos observados y aprobados. Los aprobados, como la misma palabra dice, allí termina el proceso de registro e iniciarían con la solicitud de asignación y desembolso. Pero para los casos de proyectos observados, ustedes tienen que subsanar esas observaciones. Entonces, ¿cuál es el plazo para subsanar estas observaciones? Son de 40 días desde recepcionado el documento por parte del fondo, ¿no? ¿Cuál es el día en que ha sido recepcionado? El día que le entregan el código de proyecto, ¿no? Hay que quizá recordar que ahora el código de proyecto no representa la aprobación del mismo, ¿no? Lo que ahora representa el código es la recepción de su proyecto ante el Fondo Mi Vivienda.
Pero lo que ustedes tienen que obtener es el código de proyecto aprobado. El plazo para subsanar observaciones es de 40 días desde que se recepciona el proyecto. De no subsanar las observaciones, se le ejecutará la seriedad de oferta por cada proyecto que ustedes no hayan subsanado. Una vez que ustedes lleguen a tener todos sus proyectos aprobados, que esa es la finalidad del Fondo de Mi Vivienda, es la finalidad del equipo de registro de proyectos, ustedes proceden con la solicitud de asignación y desembolso. Para solicitar la asignación y desembolso, deben tener o deben acompañar con una carta fianza de fiel cumplimiento del valor del 105%, ¿no? Ustedes ingresan esta solicitud, el Fondo Mi Vivienda evalúa esta solicitud de asignación y desembolso. Si estaría observado, ustedes tienen que subsanar. De no subsanar, se le ejecuta la serie de oferta. Pero al momento que ustedes subsanan, se les desembolsa al tercer día de haber validado la carta fianza. Una vez que ustedes tienen el desembolso, desde ahí inicia el plazo de ejecución de obra. Desde ahí ustedes tienen como máximo 150 días para ejecutar la vivienda, para construir la vista. Una vez que pasa este plazo de 150 días o antes, ustedes solicitan la liberación de la carta fianza adjuntando el informe final de obra. ¿Qué requisitos? Uno de ellos es la conformidad de obra emitida por la municipalidad. El Fondo de Vivienda revisa estos documentos y libera la garantía. Si se dan cuenta, hay unos colores en el procedimiento, básicamente es para poderse guiar con la parte baja de la imagen, que el registro de grupos familiares, ustedes tengan cualquier consulta con respecto al registro de grupos familiares, se tienen que comunicar con la gerencia comercial. ¿Ustedes tienen alguna duda con respecto al registro de proyecto y al registro de entidades técnicas? Pueden comunicarse con la gerencia de proyectos. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la asignación, desembolso, ejecución de obra, liberación de garantías, se deben comunicar con la gerencia de operaciones. Siempre es bueno saber ello para que ustedes enfoquen o dirijan sus consultas a quien corresponde y se puedan ser atendidos lo más pronto posible. Se les recuerda también que todo trámite de habilitación en nuevas convocatorias, como por ejemplo el código ET, el código de convocatoria, debe ser realizado a través de zona segura y es solamente haciendo un clic y indicando la participación en la convocatoria vigente. En este caso, la segunda convocatoria para el año 2021. Datos importantes. A ver, la presente convocatoria va a alcanzar el otorgamiento de hasta 11.363 BFHs para la modalidad de sitio propio, ¿no? Con los cuales se atenderá, como les expliqué, a grupos familiares elegibles excedentes de la segunda convocatoria a nivel nacional para el año 2020 y de la primera convocatoria a nivel nacional del programa Techo Propio para el año 2021, ¿no? Con sus abreviaturas que es 121, 1N21, que se encuentren elegibles. Según el artículo también 19, que es los requisitos para la inscripción del proyecto, en la cual ha sido publicado este último sábado con la resolución ministerial 328, para solicitar el registro del proyecto debe presentar la licencia de edificación emitida por la municipalidad correspondiente según lo establecido en la ley 29090 y su reglamentación en el artículo 63 del decreto supremo 29/2019. Vamos a buscar justo vamos a leer esta regulación para que nos quede un poco más claro. ¿Qué dice en la parte de la licencia de edificación? Dice, los documentos son presentados, voy a leer literal la norma como para evitar diferentes interpretaciones. Dice, los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo de proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del reglamento, de estar conformes, se sellan y firman cada uno de los documentos presentados.
El número de la licencia se consigna en forma inmediata en todos los originales de los FUE presentados. El cargo del administrado está conformado por 2 juegos de FUE y 2 juegos de documentación técnica, de los cuales un juego del FUE y un juego de la documentación técnica se le entrega en el mismo acto de presentación y constituye la licencia de edificación. ¿Ya? Entonces, el FUE sigue siendo parte de la licencia automática para presentar el registro de proyectos, pero hay que tener bastante claro esta parte, que en el cargo, recordar que el número de la licencia se consigna de forma inmediata en todos los originales del FUE. Mejor dicho, ahí debe estar en su formato FUE, creo que es en la última página, se encuentra una resolución. Ahí debe tener el número de licencia de edificación. Ya tener bastante cuidado con ello. Si no se estipula eso, si no indica en su documento, estaría incompleto. De acuerdo a la resolución ministerial 159 de 2021, se modifican los plazos para la ejecución de las viviendas. ¿Qué indica ello? Que el plazo máximo de ejecución de la vivienda de interés social es de 150 días calendarios a partir de la fecha del desembolso del BFH. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el plazo máximo para ejecutar las viviendas en la segunda convocatoria para el año 2021? 150 días calendarios. Al solicitar la fecha de atención a los registros de proyectos nuevos, se le otorgará un número de orden. Hay una nueva funcionalidad del sistema en zona segura. Antes, ustedes tenían que ingresar a una opción donde era buscar y seleccionar una cita, ¿no? Por lo tanto, tenían que ir y estar buscando día a día donde había un espacio o un cupo para registrar sus proyectos. El sistema ha cambiado y lo que ahora les va a brindar es un número de orden. Todas las entidades técnicas que vayan y finalicen y soliciten atención, van a recibir un número de orden con el cual ustedes van a saber si se encuentran dentro de la convocatoria o fuera de la convocatoria. ¿Por qué? Porque el número de orden va a ser desde el 1 hasta el número máximo de BFHs convocados, con una holgura de 10% para los casos que las entidades técnicas no presenten completo, sean rechazados. Esta holgura cubre estos proyectos rechazados. No, pero todo va a ser transparente, todos ustedes van a tener un número de orden y lo más importante, la misma zona segura, ustedes van a encontrar una ventana donde van a poder identificar qué familias se encuentran antes que las que ustedes han registrado, ¿ya? Para que tengan mucho más información, mayor transparencia. Como les comenté, el plazo de levantamiento de observaciones está incluido dentro del plazo para la solicitud del desembolso por parte del ET, ¿no? Si no se cumple con levantar las observaciones en el plazo indicado, se procede a devolver el expediente y se ejecuta la carta fianza de serie oferta. El ingreso de los levantamientos de observaciones es a través de zona segura de manera digital. Al solicitar su fecha de atención, mantendrá el mismo número de orden de ingreso con el cual fue registrado en un inicio. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo, Carlos Tavara, registré mi proyecto y salió el número 100. Me notificaron las observaciones, yo quiero subsanar, ya subsané, nuevamente solicito mi fecha de atención y me va a salir el mismo número de orden, el 100. ¿Sí? No se va a modificar. Para los expedientes observados, el sistema validará si se ha sobrepasado los 40 días calendarios. Mejor dicho, no les va a permitir a todas las entidades técnicas poder subsanar ya pasados los 40 días calendarios desde que obtuvieron su código. Recuerden, el obtener el código ahora es la muestra de que se recepcionó su proyecto. Los grupos familiares que se encuentran elegibles hasta la fecha de publicación de la resolución ministerial 328 mantendrán su elegibilidad hasta el 4 de marzo del 2022. Con ello, se reduce un poco la incertidumbre de si sus grupos familiares tenían, por ejemplo, en esta semana ya iban a vencer,
quizá ustedes se iban a limitar a no presentarlos porque iban a hacer esfuerzos que quizá no llegaban al desembolso. La norma, la resolución ministerial 328, lo que hace es generar un poco de tranquilidad que para todos los que se encuentren elegibles a la fecha de la publicación de la RM 328, van a mantener su elegibilidad hasta el 4 de marzo del 2022. La elegibilidad del grupo familiar debe mantenerse hasta la asignación y desembolso para la participación de la convocatoria. Como ya lo sabemos, la condición de elegible cambia o se modifica cuando ya es asignado, ¿no? Y ahí ya cambia a beneficiario. La VI se puede construir con sistemas constructivos convencionales, normados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, y también con no convencionales propuestas por el CENCICO y aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Acá hay que tener bastante cuidado. Los sistemas no convencionales, normalmente la resolución que las aprueba tiene una fecha de vencimiento. Si ustedes van a registrar proyectos con sistemas constructivos no convencionales, favor de verificar la resolución ministerial con la cual el ministerio aprueba este sistema constructivo, que todavía se encuentre vigente, ¿sí? Recuerden que se encuentre vigente esta resolución. ¿Cuáles las nuevas opciones en el sistema? La entidad técnica, como es de conocimiento, ustedes van a ingresar al registro de proyecto a buscar a los grupos familiares elegibles, ¿no? En su zona segura, en el ítem de registro de proyecto. Si ustedes tienen el DNI, es mucho más fácil. Ustedes llenan el recuadro del número de documento y le dan la opción de buscar. Un dato importante, siempre deben colocar de forma obligatoria la convocatoria, ¿sí? No les va a permitir buscar si ustedes no seleccionan la convocatoria. Luego de que ustedes ubiquen al grupo familiar, van a iniciar llenando los datos de la solicitud. ¿Qué datos se llenan en la solicitud? Básicamente son datos del predio, ¿no? Datos del proyecto. Entre ellos están la coordenada Y y X, ¿no? Esto ustedes lo pueden extraer, lo más fácil, lo que siempre recomendamos, es que lo extraigan de Google Maps, que son las coordenadas con las cuales también valida y el sistema funciona, ¿no? Ustedes tienen que poner los dígitos completos, todos los datos que les brindan las coordenadas. Luego, una vez que terminen la solicitud de registro e inician con el contrato de obra. En el contrato de obra nuevamente colocan los datos importantes con respecto al proyecto, por ejemplo, el área de lote, el valor de terreno, el área techada, el área a construir, el tiempo de ejecución, el máximo son 150 días, pero ustedes como entidades técnicas pueden disponer menos. ¿Qué es lo nuevo para esta convocatoria? Son los hitos. En los hitos, ustedes van a distribuir el tiempo que va, digamos, los entregables que ustedes van a ir realizando. Por ejemplo, en el hito número 1, que es para la cimentación, las entidades técnicas pueden disponer que en un plazo de 30 días pueden terminar la cimentación para esa vivienda. En el hito 2, que es muros y columnas, puede ser, por ejemplo, 30 días más. El hito número 3 de losa aligerada, también 30 días más. Y acabados, unos 30, 20 días, lo que usted disponga. Si ustedes, cuando registran proyectos, trabajan con una cantidad de proyectos más grande y quizá, digamos, la atienden en 2 bloques, ustedes tienen que disponer los plazos que crean convenientes. Es a disposición de ustedes. Siempre señalar que el plazo máximo de ejecución son 150 días, ¿no? Estos hitos van a servir para monitorear los avances de obra. Por último, dentro de los formularios también se encuentran la memoria descriptiva y el presupuesto. En la memoria descriptiva y presupuesto son datos técnicos, básicamente lo que ustedes van
a edificar o los sistemas que van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, sistema constructivo, albañilería confinada, encerramiento vertical, muros de albañilería, losa aligerada y toda la parte técnica y también de los acabados, cuántas puertas de madera, cuántas ventanas y toda la información que serviría para la familia tenga claro cuál es su entregable. Una vez que ustedes completan los formularios, tienen que imprimirlos, firmarlos en conjunto con la familia y cargar los documentos digitales, ¿no? El formulario de solicitud, memoria y presupuesto, ustedes van extrayendo uno por uno y lo van guardando. Una vez que completan todos los requisitos, le dan guardar y va a ver y ya han podido finalizar el proyecto. Algo bastante importante. En esta convocatoria, todos sabemos, vamos a atender a familias que han quedado pendientes en convocatorias pasadas. Por lo tanto, la mayoría de entidades técnicas ya cuentan con los proyectos, ya tienen el documento físico. Lo que están esperando que es la apertura del sistema para poder llenar la información, porque esto sí es obligatorio, llenar la información nuevamente y registrar y escanear los documentos con los que ustedes ya cuentan, ¿no? Siempre nosotros les hemos dado las facilidades, ya que el contrato es un documento privado entre la entidad técnica y la familia, de que ustedes puedan modificar la convocatoria, ¿no? Para este caso, la convocatoria es la 221 y ustedes van a poder modificar tan solo con el sello y poder registrarlos, ¿no? Tener en cuenta siempre que los contratos no pueden tener borrones, no pueden ir con borrones ni nada a mano porque eso invalidaría su presentación. Una vez que ustedes finalizan, que ya hayan cargado los documentos, van a solicitar su fecha de atención, o sea, mejor dicho, ingresarlos al Fondo Mi Vivienda. La zona segura es un sistema, a ver si queremos llevar un símil, es como una página donde usted busca referencia laboral, es un aptitus, ¿no? Usted puede cargar su CV al aptitus y no significa que con haber cargado el CV usted se haya presentado a todas las convocatorias laborales, no. Es lo mismo en la zona segura. Ustedes han podido registrar sus proyectos, lo han podido cargar, pero para que ingresen al Fondo Mi Vivienda, ustedes tienen que solicitar su fecha de atención. Y eso está dentro de las opciones de zona segura, solicitar fecha de atención, le dan clic y van a poder buscar a las familias con las cuales ustedes ya hayan finalizado sus proyectos, ¿no? Que hayan cargado todos los documentos digitales. Estos documentos digitales no pueden ser modificados, ¿no? Una vez que ustedes solicitan la fecha de atención, ya no pueden ser modificados. Ustedes seleccionan, ustedes van a poder, van a recibir del sistema un número de atención. Por ejemplo, acá lo pueden visualizar en la parte derecha inferior. Para las personas que hemos escogido como 4 ejemplos, te sale el número de orden 10.369, 10.370 y así sucesivamente. Entonces, ¿esto en qué les va a ayudar? En que ustedes sepan en qué número se encuentran como parte de la convocatoria. Por ejemplo, si son 11.000 BFHs convocados y a ti te sale que eres el 11.020, ya estás esperando de que quizá que los proyectos que estén antes que ustedes estén incompletos, ¿sí? Porque ya no eres parte de la convocatoria a menos que se caigan los primeros proyectos que hayan ingresado. ¿Qué otra información les brinda el sistema? La fecha de atención aproximada, ¿no? O sea, por ejemplo, para el expediente 10.369, la fecha de atención aproximada será el 15 de octubre del 2021. Entonces, eso significa que ustedes pueden ser atendidos en ese plazo, pero también quizá puede ser antes, ¿no? Quizá el Fondo de Vivienda refuerza su capacidad operativa y puede ser atendido antes. Siempre, siempre respetando el número de orden, ¿no? Esto va a ayudar a que ustedes tengan o conozcan en qué momento van a ser atendidos.
Con esto también queríamos brindarles los teléfonos de contacto, que básicamente mi número de celular, mi correo electrónico, también de la arquitecta Berta Prieto, de la arquitecta Caterina Valencia, de la arquitecta Milagros Hit, para que ustedes puedan comunicarse, podamos tener una comunicación más fluida y más cercana y poder atender todas sus dudas y consultas. Además, agregamos de la empresa que nos apoya con la revisión de proyectos para cualquier duda puntual con respecto a la observación que haya sido recibida por parte de ellos. ¿Sí? Yo agradezco nuevamente la participación de todos, espero que les haya servido la charla, espero que haber resuelto la mayor cantidad de preguntas. Ahorita nosotros tenemos unas preguntas frecuentes de las cuales hemos recibido por parte de ustedes, me las van a realizar y con ello vamos a poder satisfacer un poquito más sus dudas. Milagros, por favor. Buenas tardes. Sí, a ver, tenemos unas cuantas preguntas frecuentes. Las voy a leer. Sí. A ver, ¿qué sucede con aquellos beneficiarios que perdieron elegibilidad durante los meses de septiembre y octubre? Todos los grupos familiares que ya se encuentran caducados, lamentablemente, deben esperar una siguiente convocatoria, ¿no? La misma resolución ministerial dispone de que los que se encuentren vigentes a la apertura de la convocatoria, que se ha sido el sábado, van a tener una elegibilidad hasta el 4 de abril del 2022. Ok, siguiente pregunta. En caso de los grupos familiares fueron elegidos en convocatorias 2N20, 1N21, ¿se tendrían que presentar de nuevo los documentos para que sean elegibles en esta convocatoria o solo se presentaría la licencia de edificación? Ya no hay un registro de... Ya no hay un registro de grupos familiares, las familias van a ser migradas de una convocatoria a otra, lo que ustedes van a iniciar es el proceso de registro de proyectos, que eso significa la carga de todos los requisitos dispuestos en el reglamento operativo, lo que, lo que se ha podido ver en las láminas anteriores, ¿no? Ustedes van a cargar lo que es la solicitud de registro de proyecto, el contrato, memoria de presupuesto, planos, y otros requisitos y tienen que nuevamente solicitar su fecha de atención. Siguiente pregunta. ¿El autoavalúo es indispensable o puede ingresarse a la documentación solo con una declaración jurada del valor de vivienda como se vino haciendo? La declaración jurada, el autoavalúo ha sido efectuado hasta diciembre del 2021, por lo tanto, para esta convocatoria, y mientras no excede este plazo, van a poder registrar o van a poder presentar como requisito una declaración jurada. En el último hito, foto a los acabados, ¿qué foto se tiene que enviar? Fachada, baños, lavatorios. A ver, como es de conocimiento, se lanzó a mediados de año un sistema donde se puede validar o se puede monitorear el avance en la ejecución de los proyectos. Como primera opción o como primera medida existe la carga de una sola fotografía. No hay una reglamentación, algo que diga desde dónde tienen que colocar o qué es lo que se tiene que visualizar. Lo que nosotros dejamos a criterio de la CETES, que es que la posición o la mejor captura de la fotografía sea la que representa mayor cantidad de avance. ¿Es necesario dar una carta fianza del 105% del valor de la BIS si se va a construir con recursos propios de la entidad técnica? Esto es una consulta que debe ser dirigida a la gerencia de operaciones, pero lo que tenemos entendido es que cuando las entidades técnicas que desean ejecutar con recursos propios, la fianza que se les solicita es por el valor del 5%, ¿no? Para solicitar asignación
ustedes presentan una carta fianza por el valor del 5%. ¿Se implementará monitor BIS? Sí, Monitor BIS ya inició su marcha a mediados de este año, en la cual ya es de obligación de todas las entidades técnicas el uso de esta aplicación. Eh, Cabe señalar que no utilizarlo es una causal de una aplicación de medida correctiva. Y por último, ¿a partir de cuándo se podrá ingresar al sistema para esta convocatoria? Nosotros como Fondo de Vivienda vamos a comunicar la apertura del registro de proyectos. Actualmente lo que se está haciendo es la implementación de algunas disposiciones, la actualización del sistema, la migración de las familias. Una vez que se haya implementado todos los componentes para la apertura de la convocatoria, se les comunicará la apertura del registro de proyectos. Bueno, son todas las preguntas que teníamos o que habíamos recibido. Agradezco nuevamente la participación de todos. Siempre creo que ahorita es un buen momento como para poder aclarar las dudas, tener todo mapeado, utilizar todas las herramientas y tener todo planificado para el inicio del registro de proyectos. Sin nada más que decir, me despido. Gracias a todos por su participación.